Todos conocemos a Nintendo por Mario, Zelda y la Wii, pero casi nadie sabe que hubo un momento en que la empresa estuvo tan cerca del abismo que un solo error más hubiera significado su final. Y no estoy hablando de rumores o teorías, sino de cifras reales, decisiones desastrosas y una apuesta que parecía un suicidio. A principios de los 2000, Nintendo estaba perdiendo la guerra de consolas. La PlayStation 2 de Sony había arrasado en ventas. Microsoft acababa de entrar al juego con la Xbox. Y Nintendo tenía la GameCube, que vendió menos de la mitad de lo que se esperaba. Los inversionistas estaban nerviosos, los ejecutivos no se ponían de acuerdo y los fans comenzaban a abandonarlos. Mientras tanto, toda la industria repetía la misma fórmula: más potencia, mejores gráficos, más tecnología. El problema era que Nintendo no podía competir en ese terreno, simplemente no tenía los recursos. Fue entonces cuando Satoru Iwata, el nuevo presidente de la compañía, tomó una decisión que para muchos fue casi absurda: renunciar por completo a la pelea tecnológica y crear algo totalmente diferente. Ya no se trataba de tener procesadores monstruosos o competir por ser la consola más fuerte. Su idea era tan contraria al mercado que muchos dentro de la propia empresa pensaron que había perdido la cabeza. La propuesta era sencilla pero radical: hacer una consola para gente que no jugaba videojuegos. Mientras Sony y Microsoft luchaban por atraer a los jugadores más experimentados, Nintendo comenzó a estudiar a personas que jamás habían tocado un control. Iwata se preguntaba qué era lo que alejaba a esa gente. ¿La cantidad de botones? ¿La complejidad? ¿El lenguaje técnico? Ahí nació el concepto de un control que no necesitaba explicación. Solo tenías que moverlo. Aún así, la idea parecía ridícula. Un mando que detecta el movimiento, una consola menos potente que sus rivales y un enfoque familiar en un mercado lleno de juegos de disparos. Los analistas predijeron un desastre total. Las tiendas no querían reservar unidades. Incluso muchos empleados veteranos de Nintendo creían que ese experimento podía ser el último clavo en el ataúd de la compañía. Y entonces llegó el año 2006. Nintendo lanzó la Wii y literalmente explotó el mercado. Durante las primeras semanas, las tiendas agotaron todo su inventario. La gente hacía filas en la madrugada, no para comprar la consola más poderosa, sino la más simple. Familias enteras jugaban Wii Sports. Abuelos, niños pequeños, gente que jamás había tocado un videojuego en su vida. Nintendo no solo vendió una consola, abrió un mercado completamente nuevo, un mercado gigante que sus competidores ni siquiera estaban mirando. La Wii vendió más de 100 millones de unidades y salvó a la empresa de una caída que parecía inevitable. Lo interesante de esto es que Nintendo no ganó haciendo lo lógico. Ganó haciendo exactamente lo contrario a lo que se suponía que debía hacer. Apostó todo su futuro a una idea que iba contra todas las tendencias, contra todos los expertos y hasta contra parte de la propia compañía. Y ganó de una forma tan aplastante que cambió la industria para siempre. La enseñanza más poderosa de esta historia es que, a veces, el camino obvio te entierra y el camino más arriesgado te salva. Nintendo no sobrevivió por ser la más fuerte, ni la más moderna. Sobrevivió porque tuvo el valor de ignorar al mercado entero cuando el mercado estaba equivocado. Gracias por ver. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.